Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Hoy vamos a hablar de un montón de empresas, entre ellas Intel, Brookfield, vamos a hablar de Amazon, de Google, de eBay, vamos a hablar también de Prosus, entre otras, incluso también pues del inversor Warren Buffett y algunas más que me dejo. Así que bueno, comenzamos ya sin perder más tiempo. La primera de las noticias que vamos a comentar pues tiene que ver con la empresa de semiconductores de Estados Unidos, Intel, que creo que todos la conoceremos, ¿no? Es famosa pues por los procesadores que hace, por ejemplo, para los ordenadores y otros semiconductores. Y la gestora de activos de Canadá, Brookfield, y la noticia es que invertirán hasta 30.000 millones de dólares en fábricas de chips en Arizona. Esta noticia se conocía pues poco después de que Joe Biden, a principios de este mes, firmara la ley de chips, en la que incluían pues que van a destinar un paquete importante de dinero a subsidios para la investigación en semiconductores en Estados Unidos, ¿no? Pues en parte para reducir toda esta dependencia de los semiconductores, que es algo clave, que ya sabéis pues que actualmente se depende muchísimo de Taiwán. En concreto, Brookfield poseerá una participación del 49% y el otro 51% restante pues pertenecerá a Intel. Así que noticia interesante. La siguiente también tiene que ver con otra empresa, también de los semiconductores, y es Qualcomm. Y como veis, está planeando el regreso al mercado de hacer chips para servidores. También nos decían en la propia noticia que Amazon, que es una compañía pues que como sabéis demanda muchísimos chips para el negocio de la computación en la nube de AWS, pues dijo que acordó echar un vistazo a las ofertas de Qualcomm, así que podría ser que en el futuro sea uno de los posibles clientes y que sería bastante potente. ¿Por qué hace esto Qualcomm? Bueno, pues en la propia noticia de Bloomberg, como ya sabéis, siempre os dejo todas las noticias aquí abajo en la descripción para que las podáis leer si queréis con detenimiento. Pues como veis aquí, esta es la composición de los ingresos y tiene una gran dependencia de los teléfonos. Aquí nos ponen que el 50% de sus ingresos dependen de chips que se hacen para smartphones. Entonces, pues sería una forma de diversificarse un poco más, ¿no? Entrar en este mercado de los servidores. Bueno, pasamos a hablar esta vez de Amazon, y la noticia que había sobre Amazon esta semana es que se encuentra entre los postores para una compañía de atención médica llamada Signify Health, y bueno, también hay otros posibles competidores en la subasta o que quieren hacerse con esta empresa. Pero la noticia es que Amazon podría ser una de las empresas que acabe finalmente haciéndose con Signify por unos 8.000 millones de dólares. Las acciones pues de esta empresa de Signify repuntaron fuertemente en el momento en el que se conoció la noticia. Aquí, como veis, CVS Health pues también se encuentra entre otros de los pretendientes que quisieran comprar esta empresa. Así que noticia también interesante de una posible adquisición futura por parte de Amazon. Bueno, continuamos hablando también con algo que tiene que ver también con Amazon y con la empresa Paramount. Y en este caso, Paramount vence a Amazon con un acuerdo de 1.500 millones de dólares por los derechos de la Champions League. Parece que renuevan pues contrato, ¿no?, por estos derechos de transmisión de los partidos de fútbol en Estados Unidos, pero en este caso han pagado bastante más que en el anterior contrato. Y en este caso, pues como veis, la duración es de unos 6 años. Y aquí nos dicen que han pagado más del doble que en su contrato anterior, y en cierta parte es porque está creciendo mucho la popularidad del fútbol en Estados Unidos. Entonces esta es la noticia que tiene que ver con Paramount. Ahora pasamos a hablar de Warren Buffett, y es que a Berkshire, que ya sabéis que es la empresa holding a través de la que invierte, ¿no?, y a través de la que está comprando participaciones en Occidental Petroleum, como ya hemos comentado anteriormente, pues los reguladores le han aprobado la solicitud para comprar hasta el 50% de la empresa. Actualmente pues tiene en torno al 19-20%. Ha ido comprando pues semana tras semana paquetes grandes de acciones de Oxy, de esta empresa petrolera de la que tanto se habla últimamente, y bueno, actualmente pues puede comprar hasta el 50%. Mira, aquí nos ponen lo que yo os comentaba, tiene una participación del 20,2% actualmente. Seguimos avanzando en las noticias y toca hablar de Alphabet, como no, en este caso pues de la parte del negocio que es YouTube. Y esta noticia me pareció interesante porque YouTube ha lanzado, o está probando en Estados Unidos, a lanzar una página de inicio dedicada únicamente a los podcasts. Los podcasts es un mercado que está creciendo muchísimo, empresas como Spotify también se están interesando por esto, y me parece interesante pues que le quieran dar más protagonismo y quieran hacer pues como una página de inicio exclusiva
pues para todos estos podcasts. Bueno, otra noticia que salía hoy sobre Alphabet es que habían lanzado Google Wallet, que es para pagar a través de nuestro smartphone con contactless. ¿Vale? Con Google Wallet nosotros podemos poner nuestras tarjetas de crédito en el propio teléfono y a través del chip NFC, a través del contactless, pues podemos pagar con nuestro teléfono sin llevar la tarjeta. Bueno, seguro que todos vosotros sabéis de lo que os estoy hablando, y lo han lanzado en Sudáfrica pues ayer martes. Y aquí nos ponen pues que en este país está creciendo bastante todo el tema de pagos digitales y bueno, pues Google en este caso pues quiere aprovecharse de esto. Otra noticia que tenemos aquí pues es por parte de eBay, que había adquirido pues una empresa, MyFitment, para ampliar el apoyo a los vendedores de piezas de automóviles. Seguimos avanzando y esta noticia sí que es algo más relevante y tiene que ver con Prosus, que es un holding que invierte en otras empresas. Es conocido pues porque es una forma indirecta de invertir en Tencent, en esta empresa china, porque es su mayor participación. Y en este caso van a adquirir la empresa eFood, que pertenece a Just Eat, por 1.800 millones de dólares. Entonces las acciones de Just Eat se dispararon bastante. Aquí lo comentaba yo por Twitter con vosotros, y en el momento en el que se conoció esta noticia, pues repuntaban un 30% el precio de las acciones de Just Eat. Os recomiendo que me sigáis en Twitter, si todavía no me seguís, donde ya somos más de 10.600 inversores, pues porque comparto con vosotros pues muchas noticias de actualidad y también pues a veces hago comentarios de algunas empresas o pongo valoraciones de empresas. Así que si no me seguís, pues os recomiendo seguirme, es @Iván_bolsa, aquí lo podéis ver. Y aprovecho para recordaros, chicos, ya que estoy, que bueno, podéis dejar un like si os gusta que siga haciendo este tipo de vídeos, ¿vale? Porque es la forma que yo tengo de seguir creciendo y llegar cada vez a más gente, y es la forma que vosotros tenéis de apoyarme a mí, que es completamente gratuito y no os cuesta nada, ¿vale? Es hacer un clic. Y bueno, si lo valoráis y queréis apoyarme, pues podéis dejar un like, y si no, pues no tenéis por qué dejar nada. Pero si lo hacéis, a mí me ayudáis un montón. Seguimos hablando de la siguiente noticia y tiene que ver con Elon Musk y con Tesla. Y Elon Musk decía esta semana que aumentará el precio de lo que es el software de asistencia al conductor FSD de Tesla en un 25%. Actualmente es de $12.000, así que lo aumentaría en torno a los $15.000. FSD pues significa, aquí nos ponen Full Self Driving, ¿no? Este software de conducción de Tesla, que es bastante famoso. Y otra noticia de Tesla pues es que el split de sus acciones se va a realizar mañana. Es un split de 3-1. Aquí nos dicen que va a realizarse el 25 de agosto. Bueno, en el momento de realizar este vídeo es 24 de agosto. Así que si veis que en los próximos días el precio de sus acciones pues se ha reducido a una tercera parte, en torno a $300 o un poquito por debajo, pues que sepáis que es normal y es a causa de este split. No es que se hayan desplomado las acciones, ¿vale? Entonces en este momento están cerca de los $900, pero bueno, mañana ya estarán pues cerca de los 300 por este efecto del split, que no tiene ningún impacto, recordemos, a nivel fundamental. Otra noticia que tenemos es sobre Diane Durham, los accionistas de Link Administration, esta empresa que quieren comprar y de la que tanto hemos hablado en el canal y que tanta polémica ha causado, ¿no? Porque es una adquisición muy grande. Aprueban la oferta revisada de Diane Durham. Ya sabéis que han ido modificando bastante pues la oferta de lo que iban a pagar por la empresa hasta los 1.700 millones de dólares. Y eso equivale a 4,81 dólares australianos por acción, que es menos que la oferta inicial, que era de 5,50 dólares por acción. Así que finalmente, bueno, falta que lo aprueben los reguladores y demás, ¿no? Pero finalmente, si esto sale, pues comprarían la empresa por un precio inferior al que ofrecieron en un primer momento, en la primera oferta. Y la junta de accionistas de Link pues dijeron el 98,77% de los que votaron que emitieron su voto a favor de esos 4,81 dólares australianos. La siguiente empresa de la que vamos a hablar pues es Adidas, esta empresa pues que fabrica equipamiento deportivo, ropa deportiva, etcétera. Y bueno, en este caso toca hablar del CEO, que dejará su cargo en 2023. Como veis aquí, el fabricante alemán de artículos deportivos Adidas dijo inesperadamente este lunes que su presidente ejecutivo, Kasper Rosted, dejaría su cargo el próximo año, antes de que expire su contrato, y que había comenzado a buscar pues un sucesor, ¿no?, para este cargo. Adidas es una empresa interesante también. Bueno, si queréis puedo hacer un vídeo hablando de la situación actual, y como veis pues está a precios inferiores a los que estuvo en los mínimos de la pandemia y precios inferiores a hace 5 años. En estos momentos está a unos 157 euros por acción. Es una buena empresa que a lo largo de los años pues
sí que ha dado un buen retorno a los accionistas, pero que parece que está pasando por problemas. Se está viendo afectada, así a modo de resumen, problemas en la cadena de suministro, también tienen parte de las ventas en China y lógicamente pues le han caído las ventas en este último trimestre y prevén que en la próxima mitad del año tampoco vayan a recuperarse pues todas estas ventas de China, y esto evidentemente está afectando a sus beneficios. Está actualmente la empresa unas 15 veces beneficios según el PER que nos dice Google, aunque yo no os recomiendo fiaros de este PER, sino coger vuestros propios datos y los números que da la empresa, porque a veces no son muy fiables, ¿vale? Estos PER que salen aquí en la aplicación de Google. Pero bueno, aún así ya veis que la caída es significativa y es de cerca del 50%. Así que os recomiendo echarle un ojo a la empresa y bueno, si sigue cayendo, pues a lo mejor se pone más interesante la cosa. Otra empresa de la que vamos a hablar hoy pues es Microsoft. Como veis, está poniendo más anuncios en Outlook, tanto en iOS como en Android. Parece que quieren crecer más en toda la parte del negocio de la publicidad digital, al igual que estamos viendo como otras empresas, como puede ser Apple, parece que están interesadas también en seguir creciendo aquí. También Amazon, veíamos y os recorté un extracto del vídeo de los resultados de Amazon, donde su negocio publicitario ya es más grande que el propio YouTube. Y bueno, pues Microsoft también es una empresa que genera ingresos por la parte de la publicidad digital y también parece que quiere seguir creciendo, ¿no? Porque es un mercado gigantesco y que se estima que va a tener un crecimiento bueno para los próximos años. Nos decía Microsoft que para los usuarios gratuitos de Outlook, los anuncios se mostrarán en la bandeja de entrada. Seguimos avanzando. La siguiente noticia tiene que ver con el fabricante estadounidense de vehículos Ford, y en este caso es un recorte de plantilla de 3.000 puestos de trabajo. Nos dicen aquí a medida que gira hacia los vehículos eléctricos y el software. Parece que están recortando plantilla, no es la única empresa en recortar plantilla, ya hemos visto pues como muchísimas otras empresas, también del mismo sector, Tesla por ejemplo, pues también han recortado plantilla, ¿verdad? Y nada más, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que no hay así mucho más relevante que comentar. Si me he dejado alguna noticia que pensáis que puede ser interesante, pues la podéis dejar aquí abajo en los comentarios y así todos nos enteramos. Así que os invito a revisar los comentarios del vídeo, pues por si alguno de los compañeros ha dejado algo interesante que tengamos que saber. Y nada más, chicos, recordad que podéis dejar un like para apoyarme y ya nos vemos en futuros vídeos. Un saludo y hasta la próxima.